En los últimos años, los seres humanos hemos estado recibiendo lección tras lección por medio de los desastres naturales, como han sido los huracanes, tornados, incendios, terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Algunos de estos desastres han llevado a la tumba a millares, especialmente cuando han impactado las grandes ciudades. La lección que nos deja todo ese tipo de desastres es lo peligroso que resulta cada vez más vivir en las ciudades. Pero ningún desastre había impactado al mismo tiempo a todas las ciudades del mundo como lo ha hecho la pandemia del coronavirus. Se ha impuesto cuarentenas en las ciudades. Se ha terminado la comida en las ciudades. Se ha confinado a la gente en las ciudades. Y los contagios masivos del virus se han dado en las ciudades, dando todo esto como resultado restricciones religiosas y sanitarias, colapsos económicos, pérdida de empleo y hambre en muchos hogares. Los medios informativos ya están reportando de familias en algunos pueblos y ciudades del mundo que ponen banderas blancas en sus casas en señal de que necesitan alimentos. Miré una reunión del presidente de mi país, El Salvador, reunido con varios alcaldes o presidentes municipales, como le llaman en otros países. Y uno de ellos le decía al presidente Nayib Bukele: presidente, en mi pueblo hay banderas blancas en las casas de gente que ya no tiene que comer después de tanto tiempo de estar encerrados y sin trabajar. Así que estamos mirando todo esto. Pero hermanos, ante toda esta situación surge la pregunta: ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido de esta pandemia? ¿Qué es lo que nosotros sacamos al final como conclusión? ¿Será que aprenderemos la lección de esta pandemia del coronavirus, de que ya es hora de salir de las ciudades? ¿O necesitamos otra lección más para entender? ¿Qué pasaría si los suministros llegaran a faltar en las tiendas debido a algún desastre u otra pandemia? ¿Se imaginan ustedes el caos que habría? ¿Qué sucedería si nos viéramos involucrados en una situación como la del siguiente video, si me lo ponen por favor? Hambre, 6 letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago. Una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad. En medio de la cuarentena, vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos. Yo soy peluquera canina, yo tengo una mini pyme, a mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos, a mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí, entonces a mí no me ayudan. Y ahora soy taxista, ahí tengo las herramientas de trabajo botadas porque ¿a quién llevo? ¿Y quién los da el gobierno? Muchos perdieron su trabajo y quedaron sin ingresos.
Ante un explosivo aumento de contagios, el gobierno chileno decretó el pasado miércoles un confinamiento total para el Gran Santiago. Una medida para tratar de contener la pandemia. Los manifestantes dejan claro que su protesta no es en contra de esta decisión. Ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. En la tarde se registraron choques entre los manifestantes con piedras y palos y fuerzas especiales de la policía. Escenas que también se replicaron en otros sectores de la capital. En tanto, el presidente Sebastián Piñera anunció que se distribuirán 2,5 millones de canastas de alimentos a los más pobres, un beneficio que llegaría al 70% de las familias más vulnerables, aseguró el mandatario. Las protestas en el bosque hacen visibles el impacto económico que la crisis del coronavirus tiene en la población más vulnerable. Y los casos en Chile siguen en aumento. En las últimas 24 horas, el país registró 3.520 nuevos casos y 31 muertes, el mayor incremento diario desde el inicio de la pandemia. Bueno, podrá decir alguien, eso es allá por Sudamérica, en Chile. Bueno, ¿qué les parece si vemos el siguiente video? Algo más cercano aquí en los Estados Unidos. It's affected everybody. As you can see, all these people are here. Everybody that's had good jobs are here, and some of them are first timers. They're shocked that they're in this line, that they never thought that they would be in a line of needing anything. La demanda de asistencia alimentaria está aumentando a un ritmo extraordinario en todo Estados Unidos. I got my grandson with me over here. And, he asked me what we're going to eat for breakfast and stuff. I said, hey, I don't know what to tell him, whatever you can find, I told him. Aquí en San Antonio, Texas, miles de familias se han formado en fila en el calor extremo, esperando ayuda del banco de comida. I'm used to being able to handle myself, take care of everything, and now I find myself having to, look for help and wait in these long lines just to get by. I live in a two-income household. You don't really realize how much the second income actually helps out until you don't have it. El confinamiento del coronavirus ha causado que más de 30 millones de estadounidenses queden sin empleo y millones más han visto sus ingresos familiares reducidos. The two co-pays one for the pulmonologist, one for the pediatrician. It really stresses me out whenever I see, especially the mortgage comes in, and it's like, that's the first one that needs to get paid. Power, and then our water bill. We've depleted our savings now. We're at the point where we're living paycheck to paycheck. I have to worry about whether we're going to have groceries next week or not. Brenda es peluquera. Paró de trabajar hace 2 meses y no sabe cuándo regresará. Everything's been thrown completely off balance now, especially with the kids not being able to go back to school until next year. I think that's what's going to hurt us the most, is because I won't be able to return myself to work. I'm trying to figure out how we're going to make ends meet if I don't go back to work. Take the numbers and then get the points and give you an example with the points. They really don't know about the money situation. They just know that, hey, we're not going to school. Para muchas familias, esta pandemia ha sido la peor dificultad económica que han enfrentado. So usually I donate to the food bank. We usually, whenever we can now, here I am. I was like, oh, well, I think it's time for me to go to the food bank and, just to, anything help. Familias estadounidenses están recibiendo ayuda del gobierno de Trump con un cheque de estímulo. Para la familia de Brenda, eso no es suficiente. I'm sure every household across the world is feeling the same thing that we are. For the time being, we're still holding our heads above water, so I think we're blessed in that way. Posiblemente, hermanos, nosotros no hayamos experimentado eso. A lo mejor no hayamos tenido por ahí que ir a hacer una fila para que nos den de comer porque ya no tenemos. Sin embargo, eso es un pálido reflejo de cómo se pueden complicar las cosas en todas las ciudades del mundo.
De manera que no creen ustedes que la lección está bien clara, de que ya deberíamos de salir de las ciudades. Es por eso que en preparándonos para lo peor, tercera parte, después del coronavirus, les invito, hermanos, a que atendamos el siguiente consejo: salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. ¿Quién dio este consejo? La sierva del Señor, Elena White. Y como no falta quien dice, ¿y qué autoridad espiritual tiene Elena White para dar ese tipo de consejos? Les decimos, tiene la misma autoridad que un profeta de la Biblia, porque fue escogida por el Señor y fue bendecida con el don de profecía. Dios agarró a esta sierva cuando tenía 17 años de edad, con apenas tercer grado de estudio. Dios la toma a ella y la elige para que sea su mensajera. Y en ese sentido, ella viene a ser en este tiempo lo que fue Débora, Hulda, María, Ana, las hijas de Felipe, por mencionar algunas, mujeres que fueron bendecidas con el don de profecía en la época del Antiguo y Nuevo Testamento. Así también la sierva del Señor, Elena White, Dios le escoge allá por el año 1844 para que, bendecida con el don de profecía, pudiera hablarnos a nosotros en relación con lo que ha de ocurrir en las grandes ciudades. De las mujeres antes mencionadas, no deja de llamarme la atención el papel de Hulda allá en Jerusalén. Vamos a ver ese incidente cuando la fueron a buscar de parte del rey Josías. Libro de Segundo de Reyes, capítulo 22. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 12 al 17. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿De qué libro está hablando, hermanos? De la palabra de Dios. Encontraron el libro que contenía la palabra de Dios. Y cuando lo leyeron, vieron que no habían puesto por obra todo lo que Dios mandaba. Y el rey, muy preocupado por las consecuencias que podía tener eso, es interesante que dice en el verso 13: vayan y pregunten a Jehová por mí. Pero miren ustedes, ¿cómo es que preguntaron a Jehová? ¿A través de quién? Versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad,
y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Qué les parece? Interesante cómo ella habla. Como toda una profeta de Dios. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y procedió a comunicar los juicios de Dios destinados para la ciudad de Jerusalén. Pues déjenme decirle, hermanos, que así como Hulda dio un mensaje de lo que le vendría a la ciudad de Jerusalén, de la misma manera la sierva del Señor, Elena White, tiene un mensaje de lo que le ha de venir a las ciudades de hoy. Dios, hermanos, dentro de los muchos mensajes que le ha dado a la sierva del Señor, Ellen White, le ha dado uno en especial, y es en relación con esto de salir pronto de las ciudades, tan pronto como sea posible. No es mi propósito en este momento suplir todas las pruebas bíblicas para demostrar la autenticidad del don profético de Elena White, porque ese no es el tema. Pero sí quisiera decirle a los que desacreditan los escritos de la sierva del Señor, escritos que siguen hablando después de que ella murió, los que desacreditan esos escritos diciendo que no se deben leer porque no aparecen en la Biblia. Bueno, quiero decirles que no es ella la única profeta que ha escrito y que sus libros no están en la Biblia. Tenemos nosotros en las Escrituras el caso de el profeta Natán y el profeta Gad, que igualmente escribieron y sus libros no están en la Biblia. Vamos a leer lo que se dice de ellos en Primera Crónicas 29, verso 29. Primera Crónicas 29, verso 29. Y la palabra de Dios dice, 29, 29. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice la palabra de Dios: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Como sabrán, vidente es otro término para referirse a un profeta. Y nosotros miramos que tanto Natán como Gad tenían libros llamados crónicas, en los cuales tenían los hechos primeros y postreros del rey David. Y sin embargo no tenemos ningún libro en la Biblia de Natán ni de Gad, aunque ellos habían escrito. Pero no por eso a ellos se les descalifica de su ministerio profético, porque sus libros no están en la Biblia. Juan el Bautista igualmente, profeta poderoso de Jehová, y no tenemos ningún libro de Juan el Bautista. Tampoco tenemos libros de las hijas de Felipe.
ningún libro de Débora, ningún libro de Hulda. Es más, la esposa de Isaías, que también fue profetisa, ni siquiera el nombre de ella sabemos. Esto lo digo para que no desacreditemos por desacreditar los escritos de la sierva del Señor, Elena White, que contienen la revelación de Dios para el mundo en relación con las ciudades y muchos otros temas más. Yo les quisiera hacer una invitación a mis hermanos de otras iglesias que miran nuestros canales de televisión, a que se den una oportunidad de leer los escritos de la sierva del Señor, Elena White. En la ciudad de Houston, en un canal de televisión, que por supuesto no es el que nosotros rentamos, abrieron la línea para que la gente llamara. Y como muchos ven nuestro canal y han oído hablar de Elena White y han escuchado lo que nosotros decimos de sus escritos, hubo uno que llamó al pastor que estaba al frente del programa de televisión y le dijo que qué opinaba él de Elena G. de White. Por supuesto, todo lo que opinó fue en contra de ella. No la bajó de falsa profeta y de que no se debe leer sus escritos, ni mucho menos creerle. Pero yo le digo a ustedes, amables televidentes, dense la oportunidad de leer los escritos de la sierva del Señor, Elena White, y mirarán cómo al leerlos la comprensión de la palabra de Dios se le va a ampliar, porque ellos vienen a ser como una lupa que amplifican el significado de la palabra de Dios. Pero en cuanto a este consejo que está en su pantalla, de salir de las grandes ciudades tan pronto como sea posible, vamos a mirar las razones que ella da para poner en práctica este consejo. Y las razones son estas: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Así que la primera razón por la cual hay que salir de las ciudades es para ir a aprender. ¿A aprender qué cosa? Lecciones de sencillez y pureza, que aquí en la ciudad no se aprenden. Aquí se promueve el orgullo, se promueve la vanidad. Aquí se promueve la inmundicia, lo impuro. Y la segunda razón dice: mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Así que la segunda razón es porque esa es una instrucción de Dios para sus hijos. Y luego dice: el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Así que, hermanos, para evitar estos juicios, para evitar todo esto que va a ocurrir en las ciudades, nos reitera el llamado. El Señor desea que su pueblo se traslade al campo para que puedan establecerse en la tierra,
puedan cultivar sus propias frutas y hortalizas, y donde sus hijos puedan ser criados en contacto directo con las obras de Dios, manifestadas por medio de la naturaleza. Llevad vuestras familias lejos de las ciudades. Ese es mi mensaje. Hermanos, ¿y cuánto va a ayudar el cultivar nuestras propias frutas y hortalizas cuando llegue esa ley de que no se podrá comprar ni vender a menos que se tenga la marca de la bestia? ¿Cuánto va a ser allí, hermanos, de bendición tener nuestros propios tomates, nuestras propias papas, nuestros propios productos? Porque por la gracia de Dios, con la bendición del Señor, los habremos cultivado y nos ayudarán para poder enfrentar esa crisis. Imagínate, hermano, hermana, tu niño, tu niña, sembrando, conociendo todo lo relacionado a la planta, conociendo todo lo relacionado a la cosecha, a los tipos de tierra que se tiene que tomar en cuenta para poder cultivar. Imagínate a tu niño y a tu niña siendo todo un agricultor, una agricultora, dependiendo de Dios y de lo que Él le dé a través de la tierra. ¿Cómo va a ayudar eso cuando venga la peor crisis de la historia? Cuando no se pueda comprar ni vender. Pero otra razón por la que esta sierva nos insta a vivir en el campo es por lo siguiente. En medio de las escenas de la naturaleza, el carácter cristiano se forma más fácilmente que entre la maldad de la vida urbana. Noten, el carácter cristiano se forma más fácilmente en el campo, en la naturaleza. Luego dice, los que lleven a sus familias al campo, las colocarán con ellos lejos de las tentaciones. Los niños cuyos padres aman y temen a Dios están en cualquier forma ventajosamente situados para aprender del gran maestro, origen y fuente de la sabiduría. Tienen una oportunidad muy favorable para obtener la idoneidad necesaria para el reino de los cielos. Mándese a los niños a la escuela situada en la ciudad, donde cada clase de tentación espera para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar el carácter será 10 veces más ardua para los padres y los niños. Eso lo dice en la Educación Cristiana, página 348, y lo dice animando a los hermanos que salgan de las ciudades y establezcan escuelas también fuera de las ciudades para los niños, escuelas de iglesia. Así que, hermanos, con lo visto hasta aquí, cuando se trata de desarrollar el carácter, el mejor lugar es el campo. Por algo Dios invitó al profeta Ezequiel. Sal al campo, le dijo. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 y 23. Ezequiel capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal, ¿a dónde, hermanos? Al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová,
como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Noten que Dios le dice a Ezequiel que salga al campo porque quiere hablar con él. Y también le dice que le quiere mostrar su gloria. Apártate de la gente, apártate de la multitud, porque quiero hablar contigo, quiero mostrarte mi gloria. Y ya nosotros sabemos, hermanos, que la gloria de Dios no solamente es el resplandor de Él, sino que cuando a Moisés se la mostró, lo que le mostró fue ¿qué cosa? Su carácter. Así que la salida al campo, hermanos, debe ser para desarrollar el carácter de Cristo. La salida al campo tiene que tener como principal propósito desarrollar el carácter cristiano para ser transformados de gloria en gloria, como dice Pablo, que no es otra cosa que de carácter en carácter. Así lo dice él. Vamos a leerlo en 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, necesitamos ser transformados nosotros también de gloria en gloria. Y el campo es un buen lugar para poder conseguirlo. Por eso le decía el Señor a Ezequiel: sal al campo. Y allí dice él: miré la gloria de Jehová, miré su carácter. La sierva del Señor, comentando esto, dice: acudid a Cristo, contemplad la atrayente belleza de su carácter, y al contemplarlo seréis transformados a su semejanza. Vuestra mente puede estar sujeta en cautiverio a la voluntad de Cristo. Contemplándolo pueden ser transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 536. Hermanos, cuando nosotros venimos y dedicamos tiempo a estudiar las Escrituras, allí nosotros estamos contemplando el carácter de Dios. Las Escrituras nos hablan de cómo es el carácter de Dios. Y entre más tiempo dediquemos a contemplar el carácter de Dios en las Escrituras, hermanos, terminaremos nosotros reflejando su carácter. Pero noten, Dios le dice a Ezequiel: sal al campo. Hermanos y hermanas, yo creo que los dos mensajes que más hemos resistido como adventistas del séptimo día son el mensaje de la reforma pro salud y el mensaje de salir de las ciudades. Ambos mensajes han sido resistidos, no se han obedecido, y por eso hemos sufrido y estamos en peligro de sufrir. De manera que, atendiendo, hermanos, la voz de Dios ahora, busquemos en alguna manera obedecer al Señor en cuanto a este mandato. Por otra parte, el campo favorece la intimidad con Dios cuando se trata de la oración. Me gusta ese incidente de la Biblia cuando Isaac estaba buscando esposa. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Que mandó al mayordomo y le dijo que le fuera a buscar una esposa, le dijo, allá con los parientes de él.
Pero mientras el mayordomo andaba haciendo ese trabajo, mire lo que hace Isaac. Vamos a la Biblia, al libro de Génesis 24, versículo 63. Génesis 24, versículo 63. Dice, y había salido Isaac. ¿A qué cosa, hermanos? A meditar, ¿a dónde? Al campo. Y a la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Aquí nosotros miramos que Isaac había salido a meditar al campo, a orar al campo. ¿Y qué cosa podía ver él dicho en su oración? Sin duda que prosperara Dios la misión de su mayordomo, en el sentido de que le consiguiera la esposa que él necesitaba. Y efectivamente dice que cuando había estado orando allí en el campo, alzó los ojos. ¿Y qué cosa dice? He aquí, dice, los camellos que venían. ¿Y quién venía en uno de los camellos? Rebeca, dice el verso 64. Rebeca, dice, también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque le había preguntado al criado, ¿y quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y así nosotros, hermanos, podemos ver que este siervo de Dios, el campo, le era un lugar idóneo para orar, para meditar. Allí él profundizaba su relación con Dios. Y para casos tan serios como el de buscar una esposa, él allí había buscado la ayuda de Dios. De manera, mis hermanos, que nuestra vida de oración, sin duda en el campo, se va a fortalecer, se va a enriquecer, se va, mis hermanos, a elevar. Nuestra relación con el Señor será más estrecha. Ahora, hermanos, hemos leído que debemos ubicarnos a kilómetros de las ciudades, pero no tan lejos que no podamos cumplir la misión de ir a las ciudades a evangelizarlas, porque no se les olvide que hasta que Cristo venga, nosotros tenemos una misión que cumplir, y es la de proclamar a las ciudades el mensaje de los 3 ángeles. Y esta misión somos exhortados a cumplirla de la siguiente manera. Dios, dice la sierva del Señor Ellen White, no pide que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Camino a Cristo, página 101. Es por eso, mis hermanos, que para evitar el egoísmo de irnos al campo y solamente porque allí nos podría ir mejor cuando venga la crisis, para evitar el egoísmo de irnos al campo solamente por nuestra propia conveniencia,
Es por eso que debemos seguir el ejemplo de Jesús, el cual, como dice acá, su vida la repartía entre la montaña y la multitud. En otras palabras, debemos nosotros ir a la ciudad a predicar a los habitantes de ella. Miren, Enoc, ¿cómo hacía su trabajo? En el libro de la ciudad del campo, página 30, dice lo siguiente: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hermanos, el mensaje es claro. No debemos vivir en las ciudades. Debemos trabajar en ellas evangelísticamente hablando, como Enoc lo hacía, pero viviendo afuera. Ahora sigue diciendo, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 a la 411. Hermanos, si nosotros cumplimos con la misión de siempre predicar en las ciudades, entonces al irnos al campo nos habremos ido por la razón más importante de todas, como es la de allí seguir cumpliendo con la misión. Es decir, no nos iremos solamente por un motivo egoísta. Ahora fíjense ustedes los años en los cuales fueron escritas estas declaraciones. La primera, como ustedes pueden ver, fue en 1899, la que dice debemos trabajar en las ciudades pero no vivir en ellas. Y la segunda fue en 1902, años después, la cual dice que debemos venir a advertir a las ciudades, pero igual vivir afuera de ellas. 1902. Fíjense en este detalle por la siguiente cita que les pongo, que se dio años más tarde. Algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia, pero esto se volverá cada vez más peligroso de hacer. Sin embargo, la verdad para hoy debe llegar al mundo. La verdad que fue pronunciada por los labios de aquel que comprendía el fin desde el principio. Y esta declaración ya fue dada en el año 1908. Aparece en el manuscrito 85. Entonces, hermanos, algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia. ¿No creen ustedes que deberíamos orar al Señor para saber qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Seremos de los algunos que quedarán en las ciudades para dar la última nota de advertencia? Es decir, que darán el fuerte pregón y que lo harán de una manera peligrosa. ¿O seremos de los que antes habremos salido para estar más seguros y desde allí estar viniendo a las ciudades a predicar? Yo creo, mis hermanos, que si algunos deben quedarse en las ciudades con el objetivo de dar la última nota de advertencia, yo creo que sí deberíamos, si esa fuera la convicción que el Señor nos pone, deberíamos de hacerlo, pero no en las grandes ciudades, sino en las ciudades más pequeñas, en los pueblos alejados de las ciudades. Miren, esta otra declaración.
Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada con toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. De la ciudad al campo, página 30. Lástima que ese libro esté escaseado. Lo he buscado en diferentes librerías para que nosotros lo pudiéramos tener en la librería de los Tres Ángeles, pero está escaseado ese librito, hermanos. Solo por internet usted lo puede buscar. Pero debemos estudiar ese libro de la ciudad al campo. Pero como ustedes pueden ver, aquí le doy para atrás, dice que Lot podía haber hecho la obra en Sodoma, pero viviendo en un lugar a cierta distancia de Sodoma. De manera, mis hermanos, que sería bueno ir considerando salir de la ciudad de Dallas y vivir a 1 hora, hora y 15 de Dallas, en pueblitos que no estén superpoblados, donde todavía se pueda agarrar 1 hectárea o 2 hectáreas de terreno y donde usted pueda allí cultivar. Pregunto, ¿lo que les estoy diciendo viene de Dios, sí o no? Viene de Dios, hermanos. Pero algunos no han entendido la diferencia que hay entre salir de las ciudades y huir de las ciudades, como le tocó a los cristianos de Jerusalén. Hay que entender, hermanos, qué es salir de las ciudades y qué es huir de las ciudades. Acerca de la huida de las ciudades, miren lo que Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 15 al 18. Mateo 24, versículo 15 al 18. Dice la palabra. Jesús está hablando aquí. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras que Jesús dice aquí, por supuesto que fueron en referencia a la llegada de los ejércitos de Roma para destruir la ciudad de Jerusalén. Pero es interesante cómo el Señor está pensando en sus discípulos para cuando eso llegue. Les dice, huyan a los montes. Si ya están en el monte, no vengan a la ciudad. Y oren para que cuando eso suceda, no vaya a ser en invierno. Nosotros aquí, en este país de los Estados Unidos, podemos ver cómo es el invierno, de difícil, el frío terrible,
y sobre todo en los lugares donde cae nieve. Jesús está pensando en sus discípulos cuando les dice: oren para que la huida no vaya a ser en invierno y que tampoco vaya a ser en sábado, para que no vayan a estar preocupados, afligidos en el sábado o lo transgredan. Jesús, hermanos, está pensando en sus discípulos. El Señor siempre piensa en nosotros. El Señor sabe lo que viene y siempre está pensando en nosotros y nos dice: ustedes también, ustedes también. Cuando venga la ley dominical, nos dice Él a través de la sierva del Señor Elena White, ustedes también deben huir de la ciudad. Mire cómo lo explica la sierva del Señor, ese cumplimiento de las palabras de Jesús. Dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueran clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubieran quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Estoy leyendo El conflicto de los siglos, página 25, y sigue diciendo: todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor cuando les dijo: con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron, dice, muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, dice, cuando se cumplió aquello de que había que huir, a la medianoche, dice, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Y luego dice: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Jesús había dicho: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, dijo Jesús. Y dice que después que los soldados romanos al mando del general Sestio Galo rodearon la ciudad, abandonaron de pronto, dice, el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Sestio, el general romano, los judíos hicieron una salida para perseguirle. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos, esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin dificultad. Amén.
los que oyeron a Jesús en el sentido de que le obedecieron, los que estuvieron atentos a la señal, huyeron y se salvaron. Ahora viene la aplicación. Porque a través de la sierva del Señor, Elena White, el Espíritu Santo nos dice lo que viene para nosotros en un futuro cercano. Y cómo esto que acabamos de leer se viene a constituir en una analogía o comparación de lo que va a suceder en las ciudades de este mundo. Empezando, por supuesto, aquí en este país, los Estados Unidos. Dice la sierva del Señor, Elena White, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén, al que Jesús se refirió y del cual acabamos de leer, así como el sitio de Jerusalén, dice, por los ejércitos romanos, fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea. Así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Los que estaban en las menores salen a lugares más solitarios. Los que estaban en las ciudades pequeñas y los que estaban en las ciudades grandes igualmente salen. Y ahora, dice la sierva del Señor, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Hermanos, no está lejano este tiempo. Nosotros hemos visto cómo esta pandemia ha sido el argumento perfecto para que las élites y los que están detrás del nuevo orden mundial hayan ejercido control sobre toda la humanidad. Si nosotros leemos con detenimiento estas declaraciones, algunos estarán en las ciudades todavía cuando la ley dominical se cumpla. ¿Por qué estarán todavía en las ciudades? Porque estarán dando el fuerte pregón. Pero esos, Dios los va a proteger. Dios los va a acompañar. Pues vean ustedes, en el tiempo de angustia, dice, huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. ¿A dónde estaban las casas de los santos? En las ciudades todavía y pueblos. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos, dice, son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Evento de los últimos días, página 105. Algunos, de acuerdo a estas citas, todavía estarán en las ciudades. Y Dios los va a proteger porque estarán allí, porque Dios así se los puso en su corazón para cumplir con la misión. Por eso, hermanos,
es bueno preguntarnos ahora, ¿de cuáles voy a ser yo? ¿De estos que saldrán huyendo cuando la ley dominical se imponga porque todavía están en las ciudades? ¿O seré de los que antes habían salido, obedeciendo el mandato del Señor también desde ahora? Yo he oído algunas expresiones y, con todo respeto, pues las escucho pero no las comparto. Y es esta: pobrecitos los que salgan cuando sea la ley dominical. Será demasiado tarde para ellos, porque no tendrán que comer, pues no se podrá comprar ni vender. Escucho eso, lo respeto, pero no lo comparto, porque acabamos de leer que para esos que estén en las ciudades cumpliendo con la misión de dar el fuerte pregón, Dios los va a proteger, Dios los va a proveer y se cumplirá con ellos la promesa de Isaías 33, versículo 16. Leámosla. Isaías 33, versículo 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Hermanos y hermanas, yo quisiera decirles: solo oremos y preguntémosle a Dios, ¿qué quieres de mí? Pero estemos dispuestos, hermanos, para hacer lo que Él quiera. Esta promesa de que el Señor los va a llevar a un lugar seguro, de que su pan y su agua, de todas maneras Dios se los va a dar, debe dar mucho ánimo y aliento, sobre todo a aquellos hermanitos que me escriben y me dicen: pastor, pero mire, yo tengo 80 años. ¿Cómo yo voy a salir huyendo? ¿Cómo yo le voy a hacer para irme al campo si tampoco tengo dinero para comprar una parcela? Yo le digo a ustedes, hermanos, que tienen 80 años y que les preocupa eso, yo les digo: no se preocupen, porque Dios proveerá para ustedes. Dios va a velar por ustedes. Dios va a darles la salida. Solamente confíen en el Señor, porque no se nos olvide que el que va a comandar los eventos finales se llama Cristo Jesús. Él es el que va a estar al frente, Él es el que va a tener el control. Pero hermanos, si queremos evitar salir huyendo, tenemos la opción ya de salir. ¿Qué es mejor? ¿Salir de la ciudad o huir de la ciudad? Salir. Usted tiene la opción de escoger salir. Y esa opción, hermanos, no hay que dilatar el tiempo en aprovecharla. Dice la sierva del Señor: esta madrugada, dice, no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptaran la instrucción establecida por Dios y que salieran de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y sus hijas, tomándolos hasta ¿de qué? De las manos.
Si Lot se hubiera apresurado, tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliera de Sodoma nos dice a nosotros: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto lo que debe hacer después. Oíd la voz de Dios hablar por medio del apóstol Pablo cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. De la Ciudad del Campo, página 5. Hermanos, que Dios ayude a los esposos y a las esposas que están escuchando en este momento para que no dilatemos la decisión de salir. ¿Cuál era el problema de la esposa de Lot? Que ella no quería salir. He recibido llamadas esta semana de algunas hermanas diciéndome: pastor, mi esposo no quiere salir. Yo tengo mis niños. Yo quiero ya salir, pastor. ¿Cómo hacer en este caso? Y yo les digo: un mandato no viola otro mandato. El mandato de salir de las ciudades no debe violar el mandato de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y por lo tanto debe esperar y debe orar, pero hasta ayunar por eso, para que el Señor le abra bien los ojos a su esposo o su esposa. Y ore a Dios para que, si es posible, agarre de la mano a su esposa o a su esposo que no quiere salir. Órele al Señor. Si los ángeles tuvieron que agarrar de las manos a la mujer de Lot, a sus hijas y a él mismo para que salieran, si oramos, esa esposa, ese esposo que no quiere entender este mensaje, si oramos de corazón, en el último momento también Dios puede agarrarlo de la mano y sacarlo. Hay que orar, pero no nos vayamos y dejando a esa persona con quien hicimos un pacto delante de Dios de que solo la muerte separaría ese matrimonio. Hermanos, pregunto: ¿ha llegado el tiempo de que salgamos de las ciudades? Algunos han entendido que salir de las ciudades es salir de los Estados Unidos. Pero si bien es cierto, es un entendimiento lógico, no está basado en un escrito, está inspirado. Usted no tiene un escrito, está ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía para decir que salir de las ciudades es salir de los Estados Unidos. Ha circulado en las redes sociales las palabras del pionero adventista, el pastor A.T. Jones, quien en un congreso predicaba un sermón de evangelismo y animaba a todos los que estaban presentes a que salieran de este país, porque aquí este país va a hablar como dragón. Y les decía en aquella ocasión que los que no salieran antes de que este país hable como dragón van a querer dar hasta lo último que tengan para salir, pero ya no podrán.
Pero aunque A.T. Jones dijo esas palabras, no podemos nosotros decir que esas palabras son de un profeta o que son de la mensajera del Señor Ellen White. Son palabras de un siervo de Dios que en ese momento predicaba y hacía esa aplicación, pero no podemos poner esas palabras como palabras inspiradas, dadas a través de un don profético. Así que salir de los Estados Unidos será un entendimiento o una interpretación que tal vez nosotros hagamos desde el punto de vista lógico por el hecho de que somos extranjeros, pero no basadas en un escrito está. El Nahuay nunca dijo salgan de los Estados Unidos. Ella solo dijo salgan de las ciudades, de las grandes ciudades. Y no estoy con esto desalentando a los que están ya buscando afuera en nuestros países un lugar para salir, porque como les digo desde el punto de vista lógico, se debe hacer. Yo reuní a mi familia y les dije, ¿a dónde a ustedes les gustaría estar cuando llegue la próxima crisis? ¿Todavía aquí en Dallas? ¿Fuera de Dallas? ¿O en otro país? Y después de hacer un análisis, tomando en cuenta el clima, la topografía, vimos que era conveniente mejor buscar algo afuera de este país. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros debería planificar y prepararse para hacer esa decisión. Pero mientras no se sienta llamado, impulsado por el Señor a hacerlo allá afuera, pues hermanos, hagamos una salida gradual. Por lo menos de aquí de Dallas salgamos a los pueblos que están afuera. Miren, en esta pandemia, en los pueblos de afuera, la gente no andaba en pánico como andaban aquí en Dallas. Nadie andaba con tapabocas en los pueblos. La gente andaba bien feliz, porque entre una casa y otra queda todavía una parte de terreno que separa, y la gente anda como que están allá en sus países. Pero no vaya a ser aquí en Dallas. Se pudo ver, hermanos, la manera de actuar de la gente de los pueblitos a la manera de actuar de la gente aquí adentro. Allá afuera no había pánico. Es más, las tiendas en los pueblitos nunca llegaron a ese punto de que había que hacer una gran fila para entrar o que se acabaron los productos. Es en las ciudades grandes donde primero se acaba todo. Así que, hermanos, pongamos atención a lo que la sierva del Señor sigue diciendo. No debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, según Éxodo 20, versículos 9 y 10. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería de estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis.
Hay que apresurarse. Y esta crisis, pues como dije, va a comenzar aquí, en los Estados Unidos de América. No sé cuántos de ustedes quieran estar en este país cuando este país hable como dragón. En ese sentido, ¿debemos salir de los Estados Unidos? Sí. ¿Por supervivencia? Sí. Pero también conscientes de que como un efecto, como una cadena, lo que aquí ocurra luego ocurrirá en México, ocurrirá en El Salvador, ocurrirá en Ecuador, ocurrirá en Argentina y ocurrirá en todo el mundo. En ningún lugar del mundo nosotros vamos a tener seguridad humana, solo la seguridad de Dios. Mis hermanos, si alguien decide salir de los Estados Unidos y critica a los que se quedaron en los Estados Unidos, pero fuera de las ciudades, yo le recomiendo no lo haga, porque cada uno va a seguir la dirección de Dios. Cada uno va a seguir la dirección de Dios. Necesitamos orar. Un hermano me decía: pastor, yo no tengo nada allá afuera, en ningún país. En mi país no tengo nada y ni dinero tengo para comprar. Pero yo ya vivo aquí en los Estados Unidos, en un lugar, me dice, bien desierto. ¿Qué me aconseja? Y le digo, ¿y allí usted puede cultivar algunas cosas? Sí, dice, aquí la gente come, aquí la gente cultiva. Y yo aquí me voy a quedar, me dice. Yo no he leído en el Espíritu de Profecía que diga que me tengo que ir de los Estados Unidos. Y yo le digo, bueno, hermano, si esa es su convicción, solo debe saber que Dios estará con usted. Hermanos, cada uno actúe según como Dios lo dirija, pero no juzgue ni critique a otro que decida diferente a usted. Personalmente no me gustaría estar aquí en este país cuando la próxima crisis llegue. Así que voy a estar haciendo la obra que Dios me ha puesto a hacer hasta donde Él lo permita, pero sí ya viviendo afuera de aquí, y en cuanto tenga la oportunidad de irme, me voy. Pero ¿saben qué? Me dolería en el alma un día decir que me voy y la gran mayoría de ustedes se quede. Por eso es que los estoy animando, hermanos, para que todos planifiquemos. Y ojalá que cuando yo diga me voy, pues ya todos están afuera. Yo fui el último. Hermanos, este es un tiempo de orar por esto. Este es un tiempo de orar mucho, hermanos, y de planificar. Mire lo que dice la sierva del Señor: no se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Noten, no se haga nada en forma, dice, desordenada. Hay que hacer un proyecto. Hay que planificar. Miren, esta pandemia del coronavirus nos va a dar un break, nos va a dar un espacio. Allí, hermanos, en ese espacio hay que planificar. Y si hay que invertir, invirtamos ya donde nosotros sabemos que nos iremos. Miren, este no es el tiempo, hermanos, de estarnos endeudando. Este no es el tiempo de estar agarrando cosas al crédito. Este no es el tiempo, hermanos, de estar embelleciendo las moradas aquí, dice la sierva del Señor. Tenemos que ser muy inteligentes en el uso del dinerito y pensar cómo este dinerito lo puedo usar allá afuera, ya comprando la parcela. Pero debemos hacerlo en forma ordenada, con moderación, de una manera adecuada,
con principios sólidos y propósitos definidos. No es que cuando la pandemia se pare, ay, salimos como locos a cualquier lugar. No, no, no. Hay que orar. Dios sabe cuánto tiempo tenemos, pero hay que apurarnos a planificar y actuar. Y no esté pendiente usted de ver cómo actúa el otro. Yo estoy esperando a ver cuándo el hermano Almanza se vaya, entonces cuando él se vaya me voy a ir yo. No. El hermano Almanza se va a ir cuando el Espíritu Santo le diga, te vas, Almanza, y te vas para tal lugar. Yo no debo estar esperando sus movimientos, sus decisiones. Yo, bajo la dirección de Dios, haré mi decisión de una manera planificada. Miren, sigue diciendo, en este asunto, dice, debe haber una dirección. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Habrá instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Este es un tiempo, hermanos, donde de verdad tenemos que orar por esto. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle consejo al Señor. ¿Para qué le vas a ir a preguntar a tu pastor? Si tu pastor a lo mejor ni ganas de salir tiene. Tu pastor está bien cómodo aquí. ¿Para qué le vas a ir a preguntar a él? Él te va a decir, no, quédese hermano, quédese hermana. No, pregúntale a Dios. Yo por eso, cuando los hermanos me preguntan algo, yo solo les digo, oren. Yo no les digo, váyanse a los Estados Unidos o quédense en los Estados Unidos. Yo les digo, oren. El asunto aquí se va a poner duro, bien difícil. Oren para ver para dónde Dios les dice que salgan, pero sí hay que salir tan pronto como sea posible. Pero hermanos, debemos de seguir este último consejo, porque he mirado que algunos quieren irse hasta 5 familias, 10 familias y quieren estar todos juntos por allá. Mire lo que dice la sierva del Señor. No es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra y Dios quiere que estén dispersos por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad. 1 o 2 familias por lugar para trabajar como misioneros. De la Ciudad del Campo, página 21. 1 o 2 familias por lugar. Si en este rancho nos vamos a ubicar 2 familias, pues allá en el otro rancho las otras 2 familias. Si queremos visitarnos entre rancho a rancho, o caserío a caserío, o cantón a cantón, como dicen en mi país, hagámoslo y podemos adorar juntos en algún momento, pero cada uno en un rancho diferente, 1 o 2 familias, porque no se nos olvide que donde estemos seguiremos siendo misioneros para Dios. Y así, mis hermanos, yo les animo para que antes que llegue lo peor, juntemos a la familia, platiquemos, pero seriamente, y hagamos planes para poner por obra los consejos de Dios. Yo le dije a mi familia, les voy a hablar como Lot, y tienen 2 opciones: o verme como fanático o verme como extremista, pero también tienen la opción de escuchar el consejo. Y gracias a Dios, ellos escucharon el consejo y ellos están en la misma sintonía conmigo, y por la gracia de Dios estamos planificando y esperando que Dios nos indique el momento de la partida. Pero es necesario que como familia, hermanos, platiquemos sobre esto. Es necesario. Bueno, ya para ir terminando, no se les olvide que hay que poner por obra también los anteriores mensajes que les he predicado y que nos han de ayudar a prepararnos para lo peor, como fueron estos, alimentándonos de ahora en adelante
con la palabra de Dios ahora más que nunca. Viviendo, creyendo que somos hijos de Dios. Haciendo un cambio en nuestro estilo de vida por un estilo de vida saludable, y luego este último, saliendo de las ciudades. Si seguimos estos 4 consejos, estaremos preparados para lo peor. Pero yo no puedo cerrar sin escuchar todavía más lo que Dios tiene que decir en su palabra. De manera que si usted quiere todavía oír lo que Dios le tiene que decir, vamos a leer unos textos que son hermosos y que nos dan una gran seguridad y confianza en el Señor, como el de Ezequiel 34, versículos 13 y 15. Ezequiel 34, versículos 13 y 15. Dice el Señor, miren qué bonito esto. Ezequiel 34, versículos 13 y 15. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Amén. Qué promesa más bonita, que era para el Israel de antaño, pero que bien podemos hacer las nuestras también. Dios va a apacentarnos, hermanos, como ovejas. Dios nos va a sostener, Dios nos va a alimentar. Dios dice, nos alimentará y nos apacentará en los montes. Pero miren esta otra, Ezequiel 36, verso 30. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. Perdón, el 30 dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén. Dios va a multiplicar el fruto de los árboles y el fruto de los campos. En otras palabras, en los campos el Señor va a proveer para sus hijos. Pero vamos a otra promesa maravillosa, la de Joel. Joel capítulo 2, versículo 21. Joel capítulo 2, versículo 21. Este es un libro un poquito difícil de encontrar. Está antes de Amós. Joel capítulo 2, versículo 21. Miren ustedes lo que dice acá. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 27 ahora. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué hermosas promesas, mis hermanos. Yo creo que con esto de que Jehová hará grandes cosas, podemos agarrar para el lugar donde Él nos diga, y allí miraremos las maravillas del Señor. Pero todavía hay 2 promesas más. La que se encuentra en Apocalipsis 12, versículo 6. Apocalipsis 12, versículo 6, y luego también el 16. Apocalipsis 12, verso 6 y luego el 16. Dice, y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es aquí la mujer, hermanos? La iglesia. ¿A dónde huye la mujer? ¿A las ciudades? Huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por 1260 días. Y ahora el 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí nosotros vemos, hermanos, que la tierra va a ayudar a la iglesia. La tierra va a ser utilizada por Dios para bendecir a su iglesia. La tierra va a producir aquello que los hijos de Dios siembren en ella. Dios se va a encargar de que haya en la tierra alimento para sus hijos. Como a la iglesia de la Edad Media la mandó al desierto para que la sustentaran por 1260 años, así también a la iglesia de hoy el Señor la está mandando afuera de la ciudad, y Él también ha prometido que la va a sustentar. La tierra va a volver a ayudar a la mujer. Termino leyendo Deuteronomio 28, versículo 3. Deuteronomio 28, versículo 3. Deuteronomio 28, versículo 3. Dice la Escritura: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hermanos, la bendición de Dios siempre nos va a acompañar. No le tengamos miedo al campo. Sé que no estamos acostumbrados muchos a lo que tiene que ver con la vida del campo, pero Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir en el campo. Si en la ciudad Dios nos ha bendecido, en el campo igual nos va a seguir bendiciendo. Que Dios ayude a su pueblo y que haga sabiamente la decisión, y que la haga sin dilatarse, y que la haga guiado por Dios. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos lo creen? Ese debe ser el himno, tema del mensaje Salir de las ciudades, porque dice que con Jesús sin temor iré a donde quiera que Él me lleve. Así que esas palabras de ese himno, hermanos, nos den la confianza y la seguridad de que si vamos con Jesús tendremos éxito a donde quiera que vayamos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé su ayuda para hacer esta decisión. Padre nuestro que estás en los cielos, como el mensaje de la reforma pro salud, así este mensaje de salir de las ciudades puede resultar difícil para algunos de cumplir. Puede, Señor, inclusive ser hasta rechazado, pero de todas maneras ha sido predicado. Y te ruego que este pueblo aprecie el consejo divino. Ruego que este pueblo, Señor, aprecie que tú, pensando en nosotros, nos dejes estos consejos antes de que las cosas se vuelvan más difíciles. Señor, te ruego que a cada hijo e hija tuya aquí le des mucha sabiduría para hacer la decisión correcta. Te suplico, Señor, que tú nos pongas la convicción de el lugar a donde debemos de ir y nos des también los recursos para obtenerlos. Y en caso de no tener los recursos, que otros que tú ya los hayas bendecido, que estén dispuestos a compartir su bendición con nosotros, si fuera el caso de que no tenemos. Señor, rogamos que nos acompañes al hacer esta decisión. Pedimos, Padre, que nos guíes. Te rogamos, por favor, que ninguno de nosotros haga una decisión equivocada y que, habiendo sido advertidos, Señor, estemos donde debemos estar, pero porque tú nos has dado tu dirección. Rogamos que la Iglesia Advenimiento, sus miembros, cada uno de una manera particular, individual, contigo, haga la decisión de ubicarse donde tú le mandes. Padre, solo te rogamos que por favor nos ayudes a salir pronto
de las grandes ciudades. Que podamos, Señor, nosotros poner por obra todos estos consejos. Así creemos que estaremos preparados para hacerle frente a lo peor. Y rogamos, Señor, que de todas maneras, cuando eso peor llegue, tú seas el que nos defienda, tú seas el que nos provea, tú seas el que nos acompañe en todo momento. Gracias, Padre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.